Además, en Tarifa se están cumpliendo 150 años de una institución señera y principal en el municipio, como es el Casino Tarifeño, del que recientemente se ha publicado una reproducción en facsímil del acta fundacional del casino, titulado Memoria sobre la construcción del Liceo de Tarifa, que ha publicado la revista Alcántir, que dirige Venceslao Segura. Sí, antes conocía todo el mundo lo que eran los casinos de los pueblos, pero ahora hay que explicarlo, porque claro, los casinos han ido desapareciendo. El casino, que estaba en todas las poblaciones, más o menos habitantes, pues era un lugar de reunión, un lugar social, no era un lugar de juego, aunque se jugaba, pero se jugaba a las cartas, o al dominó, o al billar, pero era un lugar de reunión. Los casinos se crean por la gente más pudiente de la localidad, porque claro, antes una gente humilde, si apenas tenían para comer, menos para pagar una cuota de un establecimiento de esto. Pero bueno, eso fue hace muchísimos años, ya eso está desaparecido. Hoy día los casinos son entidades abiertas a todo el mundo, donde todo el mundo puede entrar con módica cuota, y como digo, son lugares de reunión y de una serie de actividades así lúdicas que se hacen, y esto pues todavía se conserva en muchísimas poblaciones. Y lógicamente están los grandes casinos, empezando por el de Madrid o en otras grandes poblaciones que siguen existiendo y siguen siendo unos lugares extraordinarios. Antes se ve que la población había una diferencia social enorme, además una diferencia económica enorme, ¿no? Estaban los señoritos, como se llamaban entonces, y la gente humilde. Pues bien, la cultura también estaba dividida, lógicamente las personas humildes no llegaban a la cultura, no podían acceder a ella, y a las personas pues de más nivel económico sí. Entonces, lo que se pretendía era un lugar en donde pudiera haber actividades culturales. Porque hay que tener en cuenta que esa época poca gente había ido a Cádiz. Nadie iba a decir voy a Cádiz a ver una obra de teatro, o menos voy a ir a Madrid a ver un concierto, ¿no? Es decir, que las actividades culturales que se hicieran tenían que ser hechas aquí. Entonces, esa parte de la población más culta, que también era la económicamente más pudiente, pues decidieron que había que construir un liceo, como entonces se le llamaba, que es un teatro en donde había representaciones teatrales principalmente y musicales. Aquí en el folleto que hemos publicado aparece claramente y dice: a pesar del enfrentamiento político que había entonces, estamos hablando de que en 1868 fue la Revolución de septiembre, en 1873 la República, el Cantón de Tarifa al año siguiente, es decir, una época de gran enfrentamiento político local. Sin embargo, aquí se refleja de que no, aquí estaban todos unidos en este proyecto teatral y musical, que es lo que era el antiguo liceo, ¿no? Ahora, la gente que lo componía, pues la mayoría eran propietarios de tierra, porque el que tenía dinero, el que tenía propiedad de tierra. Luego estaban los altos funcionarios, como podía ser un notario, como podía ser alcalde, como podía ser, o sea, las personas más notables de la población. De ahí surge la idea de crear esta entidad. Y era más notable porque los que tenían más cultura y tenían unos medios económicos, ¿no? Esto estaba desamortizado. Todo lo que hoy ocupa el casino era desamortizado. Entonces, cuando se desamortizaba algo, pasaba a la propiedad del Estado. Entonces, aquellos que quisieran adquirirlo lo solicitaban y salía a subasta pública. Entonces, salía a subasta pública y ya acordaron en la localidad de que nadie pujara. A los que solamente pujara los que iban a hacer el casino, ¿no? Entonces ya se le compró al Estado por el precio que estuviera establecido en la subasta, y a partir de aquí pues ya se construyó el edificio. Vale, o sea que el solar pertenecía a la iglesia. Bueno, primitivamente a la iglesia y fue desamortizado a la iglesia. Entonces se le compra al Estado porque ya se había apropiado de un bien que efectivamente era de la iglesia. El libro explica todos los conflictos que hubo para hacer esto. Claro, al principio lo que quería hacer era una cosa más fácil, un teatro abajo, pero en el momento que se hacen los planos se ve que eso no se puede hacer, porque los teatros tienen que tener unas instalaciones anexas, entre ellas un lugar de espera o un lugar de contacto social, etcétera, ¿no? Entonces ya finalmente se decidió, aunque iba a ser más caro, pues hacer el teatro arriba. Hubo muchos problemas de muy diversos tipos, como siempre ocurre cuando intervienen muchas personas, porque unos se quejaban, uno quería una cosa, otro otra. Sin embargo, las obras duraron relativamente poco, de 2 a 3 años, no te puedes decir ahora, pero bien, de 2 a 3 años sí se hizo esto. Y además, se hizo en un tipo de construcción que era totalmente desconocido en Tarifa. Pero no solamente en Tarifa, este tipo de construcción con grandes salones, ¿no? Con vigas de hierro, con cerchas arriba también de hierro remachado, esto ni era conocido en Tarifa, ni era conocido en la mayoría de las poblaciones de España. Eran técnicas constructivas que se estaban aplicando novedosamente. Uh-huh. Por eso tiene tanto mérito, además de que el casino se diseña al estilo el estilo andaluz. Por eso la máxima característica en el interior cuando se viene son las azulejerías.
una azulejería muy abundante, de épocas diferentes, un verdadero museo de la azulejería hay aquí, porque hay durante muchos años muchos estilos, que le da ese carácter andaluz. El edificio es sobrio, como se ve, colocado en el mismo centro de la ciudad, es decir, tiene el edificio unos méritos extraordinarios, el edificio original, y luego también tiene su encanto la ampliación que posteriormente, ya en el siglo XX, principio del siglo XX, se hizo del casino. Claro, porque aquí estaba el ayuntamiento ahí y la iglesia al lado. Claro, esta era la plaza, estamos en la plaza principal. Esto era más grande porque uno de los edificios particulares que aquí se retranqueó un poco más para adelante, pero era la plaza del pueblo, donde estaban, como tú dices, la iglesia, claro, y el ayuntamiento. Era el centro de poder también del pueblo. Se hizo mediante una sociedad, por lo tanto se pudo comprar acciones. Accionistas. Unas acciones que estaban limitadas. Porque claro, limitado estaba el aforo del teatro, no se podía vender más. ¿Que eran acciones. ¿Cuántas? Pues se pusieron a la venta 104 acciones, que la compraron 69 personas, porque hubo personas que compraron varias acciones, ¿no? Pero bueno, 104 era que se suponía que tenía capacidad para el liceo.